La telesecundaria es un modelo de educación mexicana creada en México en 1968 con el objetivo de impartir la educación secundaria en zonas rurales o de difícil acceso y para abatir, por supuesto, el analfabetismo imperante en la década de los 60. Por esa razón, en San Luis Potosí, el día de hoy se conmemoran los 40 años de la fundación de esas escuelas telesecundarias y la necesidad que surge de la constante profesionalización de los docentes de telesecundaria nos dan la oportunidad de poder reunir el día de hoy a actores involucrados en la educación y que tienen un gran amor por su vocación para poder compartir con nosotros. De esa manera, quiero referir que gracias a la aportación y gracias a la voluntad también y al deseo de continuar con este trabajo, quien hoy nos representa desde la Secretaría de Educación, el licenciado Juan Carlos Torres Cedillo, a nombre también de nuestro director de Educación Básica y a nombre del jefe de departamento también el licenciado, el maestro Vicente Elisea Velázquez. Estamos el día de hoy engalanados con la presencia de un gran conferencista y de un gran amigo. Entonces quiero dejar los micrófonos al maestro Juan José Uribe para que nos haga el favor de presentarnos una semblanza del maestro y doctor Santiago Rincón Gallardo Shimada. Adelante, maestro. Nuestro conferencista de este día, también amigo, el Santiago Rincón Gallardo Shimada, es uno de los exponentes más destacados en el área de liderazgo para la mejora educativa. Estudió matemáticas en la UNAM, poseedor de un doctorado en política educacional, liderazgo y práctica pedagógica de la Universidad de Harvard. Completó sus estudios postdoctorales en el Ontario Institute for Studies in Education de la Universidad de Toronto, en Canadá. Hoy investigador invitado de esa casa de estudios, tengo entendido. En México, colaboró estrechamente con redes de tutoría, el proyecto que lo introdujo en el ámbito del aprendizaje profundo. Actualmente encabeza el área de investigación en el equipo de consultoría del renombrado Michael Fullan. El doctor Rincón Gallardo es además autor de numerosos artículos sobre cambio educativo, coautor o coeditor de varias obras colectivas. Liderar el aprendizaje es su primer libro, extraordinario por cierto. Expositor internacional del seminario Liderazgo Distribuido para el Aprendizaje en Red, fortaleciendo la colaboración, desarrollado por líderes educativos, entre otras varias intervenciones, como conferencias donde ha profundizado desde diferentes ópticas en las razones que han convertido a la colaboración y el trabajo en red en factores clave para potenciar los resultados nacionales en contextos diversos alrededor de nuestro planeta. Estimados maestros, nuestro agradecimiento a su disertación, maestro Rincón Gallardo, que como siempre estoy absolutamente seguro nos será ilustrativa. Muchas gracias por ser y por estar hoy aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Juan José. Muchas gracias, Zoila, por esta generosa, calurosa bienvenida. Me da muchísimo gusto estar aquí por dos razones. Primero, por ser el cumpleaños de las telesecundarias, los 40 años de las telesecundarias en San Luis Potosí. Muy feliz cumpleaños. Tengo un gran respeto, una gran admiración por las telesecundarias y un cariño muy profundo por las telesecundarias. En primer lugar, las telesecundarias han sido la solución que se desarrolló en el país para poder llegar con educación secundaria a las comunidades más remotas de nuestro país. Y eso es una de las acciones más nobles que se han impulsado en México, llegar a las comunidades más apartadas de nuestro país con educación. Esa es la primera. La segunda es, y una de las razones por las que he desarrollado un cariño profundo con las telesecundarias, es que cuando yo estaba en México, la telesecundaria fue uno de los terrenos donde se nos abrieron las puertas para intentar transformar de raíz la educación mexicana y crear modelos, pedagogías que le dieran rienda suelta a la creatividad y el aprendizaje de nuestros niños. Y las telesecundarias nos presentaron un terreno extraordinario, fértil para la innovación.
Fue en las telesecundarias donde al final de cuentas nacieron las redes de tutoría, que han sido a final de cuentas mi escuela, mi mejor escuela de educación. Fue ahí donde me formé como educador. Es decir, me fui a la UNAM, estuve en Harvard, pero mi formación como educador en realidad sucedió en ese contexto, en las telesecundarias, tratando de hacer realidad una visión más liberadora, digamos, más proactiva del aprendizaje de los niños. Y San Luis Potosí es uno de mis estados favoritos. Tengo un gran cariño por la Huasteca Potosina. Los sones huastecos son una de mis músicas favoritas, las sigo escuchando acá y cada vez que las escucho me alegran mucho el corazón. Me da mucho gusto estar con ustedes aquí. Entonces, muchas felicidades a la telesecundaria en San Luis Potosí por sus primeros 40 años, que los siguientes 60 sean mucho mejores. Y vamos a empezar entonces con nuestra charla del día de hoy, que va a ser liberar el aprendizaje. Estamos actualmente, en caso de que alguno de ustedes no lo haya notado, estamos en tiempos de crisis. Déjame decir nada más brevemente, esta es mi cuenta de Twitter, en caso de que a alguno de ustedes les guste utilizar esta forma de red social para compartir, para reaccionar, para debatir, para responder a algunas de las ideas que voy a estar presentando aquí. @srincongallardo. Decía entonces, estamos en tiempos de crisis, en caso de que alguno de ustedes no lo haya notado, pero son tiempos de crisis. Desde la perspectiva del intelectual revolucionario Antonio Gramsci, una crisis es un momento donde el sistema viejo ya se murió, pero el nuevo sistema todavía no nace. Eso es una crisis, una etapa en la que el viejo sistema ya se murió, pero el nuevo sistema todavía no nace. Desde la perspectiva china, el concepto de crisis está formado por dos conceptos más simples que juntos, integrados, forman la idea de crisis. El término es Wei Ji, es un término chino. Y el primer ideograma, el que ven del lado izquierdo, Wei, lo que significa es peligro. Una crisis es un tiempo de peligro, un tiempo en el que hay muchas cosas que están en juego. Y estamos en tiempos en que cosas como la vida en el planeta, el proyecto humano, las democracias, la estabilidad financiera, económica, política, social, en nuestras sociedades, en nuestros países, alrededor de todo el mundo, están en juego. Es un tiempo de peligro. Pero una crisis también es un tiempo de múltiples posibilidades. Ese es el segundo término, el término Ji. Wei Ji, peligro y posibilidad. Múltiples posibilidades. En una crisis son tantas las piezas que se están moviendo que no podemos, que no podemos saber cuál va a ser la combinación final, pero lo que puede suceder después de la crisis está abierto a múltiples posibilidades porque son muchas las piezas en juego. Ahora, en tiempos de crisis, no hay nada que nos pueda asegurar que el sistema que viene, que el mundo que viene, vaya a ser mejor que el mundo que le precedió, que el sistema que le precedió. Y en tiempos como estos, una de las cosas que están en juego, una de las cosas más importantes que están en juego, es el proyecto humano. Incluso antes de la pandemia habíamos empezado a ver y continuamos viendo con mucho dolor instancias de deshumanización en nuestras sociedades, en México, en América Latina, en Norteamérica, en el mundo. Deshumanización. El trato de los negros americanos por parte de policías blancos, por ejemplo. La epidemia que hay de asesinatos a quemarropa de ciudadanos negros por el solo hecho de ser negros. Hace un par de años empezamos a ver en las imágenes de las noticias niños mexicanos y latinoamericanos separados de sus padres en la frontera con los Estados Unidos y puestos en jaulas. El nivel de violencia contra las mujeres en países como México y en varios países latinoamericanos es terrible, es horrífico, es horroroso. Y de lo que esto hace es deshumanizarnos, es establecer una separación tajante entre unos y otros, entre hombres y mujeres, entre negros y blancos, entre mestizos e indígenas, que lo que hacen es deshumanizar, es ver a ciertos grupos como menos dignos de una vida
feliz, como menos capaces. Y ese es un gran problema, porque separarnos así nos deshumaniza. En una crisis como la que estamos ahora, el proyecto humano está en juego y no hay nada que nos pueda garantizar que el sistema que viene va a ser mejor. Y dado que estamos en esa circunstancia, tenemos que empezar a pensar como educadores, como maestros de telesecundaria, ¿cuál es nuestro rol? Y creo yo que la educación tiene un rol muy importante que jugar para reconstruir, para reconstituir el proyecto humano. Nada más que eso. De ese tamaño es el desafío que tenemos enfrente. Tenemos que convertir a la educación en un vehículo para reconstruir, para reimaginar, para recrear el proyecto humano, para humanizarnos nuevamente. Y para eso nos tenemos que hacer la pregunta de ¿para qué educamos? ¿Educar para qué? Y si uno ve los idearios educativos de diversas culturas a lo largo de la historia, en distintas partes del mundo, si uno ve los planes y programas de estudio en México, en fin, uno podría resumir los propósitos de la educación o lo que la educación debiera hacer por nuestros niños y niñas y jóvenes en 4 premisas fundamentales, en 4 ideas fundamentales. Yo lo resumo de esta manera. Cuando pienso en la educación que quisiera para mis propios niños, pero también para todos los niños del mundo, yo pienso en una educación y deseo una educación que prepare a nuestras niñas, a nuestros niños y a nuestros jóvenes para que se conozcan a sí mismos, para que aprendan y piensen por sí mismos, para que cuiden de sí mismos y de los demás y para que mejoren el mundo. Eso es, desde mi perspectiva, lo que resume lo que debiera hacer la educación. Preparar a nuestras niñas, niños, jóvenes para que se conozcan a sí mismos, a sí mismas, para que aprendan y piensen por sí mismos, para que cuiden de sí mismos y de los demás, y para que mejoren el mundo. La mala noticia es que la escuela convencional, la escuela obligatoria, la escuela masiva obligatoria, como la conocemos, es un vehículo, una tecnología muy poco ideal para cultivar cualquiera de estos 4 propósitos. De hecho, en muchos sentidos, la escuela convencional, como la hemos creado hasta ahora, se interpone, estorba a el logro y al cultivo de estos 4 propósitos fundamentales. Esa es la mala noticia, es decir, podemos tener en nuestros idearios que esto es lo que queremos que haga la educación. Y sin embargo, lo que hacemos con la escuela, lo que hacemos día a día con nuestros niños, estorba a estos propósitos en los que creo la mayoría de nosotros podríamos estar de acuerdo. Ahora, por supuesto, no quiero aquí convencerlos de que estos tienen que ser los propósitos de la educación, no tienen que comprar o no tienen que estar de acuerdo con estos 4 propósitos que estoy proponiendo aquí. Pero lo que sí los invito a hacer es hacerse la pregunta de ¿para qué educamos? ¿Para qué estamos haciendo el trabajo que estamos haciendo? Y que traten de dar una respuesta lo más clara, precisa posible a esta pregunta. No quiero proponer que estén de acuerdo con lo que propongo aquí, pero háganse la pregunta y que elaboren su propia respuesta a esta pregunta. ¿Para qué educamos? ¿Para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo en nuestras aulas de telesecundaria con nuestros niños? Esta es la propuesta que tengo yo y, como decía, la escuela convencional, como la conocemos, no está diseñada para cultivar bien ninguno de estos 4 propósitos y en muchos sentidos estorba al logro de estos propósitos. ¿Por qué? Bueno, a final de cuentas, lo que aprendemos en la escuela, la lección casi universal que aprendemos en la escuela, quienes hemos pasado por ahí, quienes siguen pasando por ahí, es que aprendemos a que nos enseñen. En la escuela aprendemos a que nos enseñen. ¿Qué quiere decir eso? Aprendemos a sentarnos callados, a escuchar lo que dice el maestro, a hacer lo que el maestro nos pide, aprendemos a leer las intenciones del maestro, las expectativas del maestro y a satisfacerlas. Eso es fundamentalmente lo que aprendemos en la escuela. Aprendemos a que nos enseñen. El problema es que aprender a que te enseñen y aprender a aprender son 2 cosas muy distintas. Ahora, por supuesto que es importante aprender a que te enseñen. Yo tengo 2 niños pequeños y si no atendieran a lo que les estoy pidiendo que hagan, si no obedecieran, la casa sería un caos, o si no lo hicieran la mayoría del tiempo, no me obedecen todo el tiempo, pero al menos es importante que sepan que cuando les pido que comen sus alimentos, que se laven los dientes, que hagan su cama, que se vistan, que se bañen, que es algo que tienen que hacer. Es importante, desde luego, aprender a que te enseñen. Y a final de cuentas, aprender a que te enseñen es aprender a obedecer.
Y eso está bien, es importante aprender a obedecer. El problema es cuando esa es la experiencia sistemática que día a día viven nuestros niños y jóvenes en las escuelas. Porque, como decía, aprender a que te enseñen y aprender a aprender son dos cosas muy distintas. En esencia, aprender a que te enseñen implica poner afuera de ti la responsabilidad de decidir qué es bueno, qué es bello y qué es verdadero. Es ponerlo fuera de ti. Es poner esa responsabilidad en tu maestro, en el director de la escuela, en el secretario de educación, en el presidente. Es poner fuera de ti la responsabilidad de decidir qué es bueno, de determinar qué es bueno y qué no, qué es verdadero y qué no, qué es bello y qué no. Aprender a aprender, por el contrario, lo que supone es asumir la responsabilidad de decidir por ti mismo en función de tus valores, de tus conocimientos, de tus experiencias, de tu cultura, de tu intuición. ¿Qué es verdad y qué no lo es? ¿Qué es bello y qué no lo es? ¿Qué es bueno y qué no lo es? Eso es en esencia aprender a aprender. Es asumir la responsabilidad de decidir por ti mismo qué es bueno y qué no, qué es bello y qué no, qué es verdadero y qué no. Y esta es una de las cosas más importantes que podemos hacer por nuestros chicos, ayudarles a aprender, cultivar su gusto y su habilidad para aprender por su cuenta. Porque a final de cuentas es ahí donde los vamos a estar ayudando a que se conozcan mejor, a que aprendan y piensen por sí mismos, a que cuiden de sí mismos y de otros y a que mejoren el mundo. Aprender a aprender, entonces, es donde debiera estar la mayoría de nuestro énfasis como educadores. Si lo que queremos es reconstruir a través de la educación el proyecto humano. Es importante aprender a que te enseñen, pero tenemos que cambiar la balanza de modo que el mayor peso esté puesto en que los chicos aprendan a aprender. Aprender es, a final de cuentas, una práctica de libertad. Aprender es una práctica de libertad. Y si hay una idea que quiero que se quede con ustedes en sus mentes, en sus corazones el día de hoy, es esta. Aprender es una práctica de libertad. Cuando pensamos en las cosas que sabemos hacer muy bien, puede ser lo que sea, cocinar o hacer pasteles o tocar un instrumento, o bailar, o cantar, o contar buenos chistes, o hacer un deporte, o hacer carpintería, o tejer, o coser. Cuando pensamos en las cosas que sabemos hacer muy bien, de las que nos sentimos orgullosos porque las sabemos hacer muy bien, lo que nos vamos a dar cuenta, y cuando pensamos en cómo las aprendimos, cuando hacemos un pequeño ejercicio de memoria para pensar cómo aprendí a hacer aquello que sé hacer muy bien, estoy prácticamente seguro que en la mayoría de los casos, lo que caracterizó estas experiencias es que sucedieron en entornos de libertad. Aprendemos en libertad y aprender es una práctica de libertad. Y el problema es que como práctica de libertad, el aprendizaje está ausente. El aprendizaje como práctica de libertad está ausente en la mayoría de nuestras aulas y escuelas, no solo en México, sino a lo largo del mundo. Aprender es una práctica de libertad, pero no es algo que vemos ocurrir así, cotidianamente en las aulas y en las escuelas de nuestro país y del mundo. A final de cuentas, la escuela obligatoria masiva, como la conocemos, no está diseñada para promover, para fomentar el aprendizaje como práctica de libertad. La escuela, los sistemas de educación masiva, obligatoria, tienen otros propósitos, están diseñados para otra cosa. Históricamente, las funciones, la escuela convencional, la escuela masiva, obligatoria, como la conocemos, ha tenido 3 funciones fundamentales, 3 funciones históricas de la escolarización. La primera es la custodia. La escuela es el espacio donde se cuida a los niños y a los jóvenes mientras los papás están trabajando. Y de hecho es uno de los roles más importantes que cumple la escuela para nuestras sociedades. Durante la pandemia, cuando se cerraron las escuelas, cuando los papás nos encontramos de pronto con los niños en casa, nos dimos cuenta qué tan importante es este rol de las escuelas. Estábamos vueltos locos. El rol de custodia es importantísimo y yo anticipo que a lo largo de los años que vienen, las décadas que vienen, ese va a continuar siendo una función importante de la escolarización. Las otras 2 funciones históricas de la escolarización han sido el control. La escuela es un mecanismo de control, un vehículo de control social y un vehículo de clasificación. Es una institución y un vehículo
a través del cual se clasifica a los estudiantes, se les rankea de acuerdo a ciertos criterios, por lo regular bastante arbitrarios, para tomar decisiones sobre quién es mejor, quién no, quién tiene acceso a qué tipo de oportunidades, en fin. Esto es lo que la escuela está diseñada para hacer. Es un mecanismo de custodia, de control, de clasificación. Y esto es lo que la escuela convencional sabe hacer bastante bien. Cuando hay críticos que dicen que la escuela no funciona, lo que yo debato es que no funciona, es que funciona muy bien para hacer aquello para lo que está diseñada. Pero cuando se trata de el aprendizaje, y en particular el aprendizaje como práctica de libertad, la escuela convencional es no solo imperfecta, un vehículo imperfecto, una herramienta o una tecnología imperfecta para cultivarlo, sino que se contrapone con él, le estorba, sobre todo cuando uno piensa en el rol de control y clasificación. ¿Qué más contraste entre el control y la libertad? ¿Verdad? O sea, aprender es una práctica de libertad, la escuela es un mecanismo de control. Y entonces, y Richard Elmore, mi queridísimo mentor, maestro, que muy desafortunadamente murió hace un poco más de un año, de manera muy repentina, lo que él decía en sus últimas reflexiones es: la mayoría de lo que hacemos en las escuelas está orientado por el terror de que los chicos se nos salgan de control. Eso es lo que orienta mucho lo que hacemos en las escuelas. La escuela es un vehículo de control, pero aprender es una práctica de libertad. ¿Qué contraste más grande que ese? O sea, ese es un contraste clarísimo y que nos muestra, pues, el contraste de nuevo, la diferencia entre lo que significa aprender y lo que hace la escuela. Pero si queremos de nuevo que la educación se convierta en un vehículo para reconstituir el proyecto humano, tenemos que volver a la cuestión de propósito, hacernos la pregunta de para qué enseñamos, para qué educamos. Y si tomamos en serio la propuesta de que aprender es tiene que ser una de las prioridades de nuestro trabajo, y que aprender es una práctica de libertad, entonces tenemos mucho trabajo que hacer, porque tenemos que hacerlo a contrapelo de lo que hemos construido como la cultura escolar convencional. Lo tenemos que hacer a contrapelo, ni modo, así es. Pero lo que está en juego es mucho. Lo que está en juego es nada menos que el proyecto humano. Y la buena noticia es que cuando empezamos a crear entornos donde se vive, donde se practica el aprendizaje como práctica de libertad, eso genera mucha motivación. Hay pocas cosas, yo continúo inspirado, una de las cosas que me continúa inspirando al día de hoy es ver el brillo en los ojos de los chiquillos con los que trabajábamos, las chiquillas con las que trabajábamos en las telesecundarias de distintas partes del país, y verlos ganar y desarrollar el gusto por aprender y desarrollar confianza en su propia capacidad, en su propio poder para aprender lo que se les pusiera encima, lo que se les pusiera enfrente. Esa es una de las experiencias más lindas que he vivido, tanto personalmente, cuando yo empecé a aprender por mi cuenta, pero también al ver la transformación humana que ocurre cuando un joven, una joven, un maestro, empieza a darse cuenta del poder que tiene para aprender lo que se le ponga enfrente, lo que se proponga aprender, que lo puede aprender. Es una de las cosas más importantes que podemos hacer por nuestros niños. Y cuando empezamos a ver que los chicos practican desarrollan la habilidad y el gusto por aprender por cuenta propia, eso motiva, eso inspira, eso nos da esperanza. Y son tiempos en los que necesitamos y estamos muy sedientos de esperanza. Y ahí tenemos un área, una veta que explorar y que extender, en la que podemos encontrar de nuevo encontrarle sentido a lo que hacemos y encontrar un buen porqué que oriente nuestro trabajo. El núcleo pedagógico es la unidad fundamental que quiero proponer como la unidad que tenemos que intervenir para liberar el aprendizaje, para asegurar que el aprendizaje se vive como práctica de libertad. El núcleo pedagógico es fundamentalmente el vínculo entre un educador y un aprendiz en la presencia de un objeto de conocimiento. Richard Elmore y varios expertos internacionales han hablado ya sobre lo importante que es cambiar el núcleo pedagógico, porque a final de cuentas ahí es donde se juega el aprendizaje.
En el núcleo pedagógico se juega el aprendizaje. Uno puede cambiar muchas cosas, uno puede crear nuevos planes y programas de estudios, uno puede crear un nuevo currículo, uno puede crear pruebas estandarizadas, evaluar a los maestros, evaluar a las escuelas, uno puede comprar nuevas tecnologías, asegurar conexión a internet, mejorar las instalaciones de las escuelas, armar una cancha muy bonita de básquetbol. Uno puede hacer muchas cosas para tratar de mejorar la educación. Pero si no cambiamos lo que sucede aquí, en el núcleo pedagógico, en el vínculo del día a día entre educadores y aprendices, en la presencia de objetos de conocimiento, el aprendizaje no mejora. No importa qué tantos millones de dólares, qué tantas miles de horas pongamos en reformas educativas con muy buenas intenciones, si no cambiamos lo que sucede a nivel del núcleo pedagógico, el aprendizaje no mejora. Punto. En el núcleo pedagógico, a final de cuentas, es donde se juega el aprendizaje. Y por eso es que es muy importante cambiarlo, pero lo que he venido articulando y argumentando más recientemente es que cambiar el núcleo pedagógico es importante no solo porque ahí se juega el aprendizaje, sino también porque ahí se juega nada menos que la democracia. En el núcleo pedagógico tenemos insertas relaciones de poder. Y en la configuración convencional del núcleo pedagógico, la relación de poder es una relación jerárquica, autoritaria, una relación en la que hay una separación muy clara entre el que sabe y el que no, entre el que dice lo que tiene que hacer y el que tiene que obedecer, entre el que enseña y el que aprende. Es una relación jerárquica, autoritaria. Y lo que sabemos ya de la investigación más robusta que se ha producido hasta ahora es que el buen aprendizaje no sucede en relaciones así, no sucede en relaciones verticales de separación jerárquica entre maestro y estudiante. El buen aprendizaje sucede en relaciones que son más así, más horizontales, relaciones de diálogo, de cariño, de solidaridad, en relaciones donde las dos partes aprenden, donde las dos partes cambian, se transforman en el proceso del aprendizaje. Es en relaciones horizontales de cuidado, de cariño, de diálogo, de solidaridad, donde ambas partes aprenden, donde ambas partes se transforman, que sucede el buen aprendizaje. Pero también, de nuevo, esto tiene implicaciones para las democracias. Si nuestros chicos, nuestros jóvenes están sujetos a relaciones en las que constantemente están por debajo de la autoridad, donde están atentos a lo que va a decir el maestro, donde están temerosos de que el maestro los vaya a descubrir, donde están a la espera de que el maestro les diga qué hacer. Lo que estamos cultivando, no necesariamente de manera intencional, pero el tipo de mentalidades, el tipo de actitudes, el tipo de destrezas que uno, de comportamientos que uno cultiva, es el tipo de mentalidades y actitudes y comportamientos que requieren los regímenes autoritarios, las dictaduras. En relaciones así, lo que uno cultiva es sumisión, dependencia, falta de autoestima, en fin, predecibilidad, sumisión, de nuevo, como decía. Las democracias robustas, por el contrario, requieren arreglos sociales, institucionales, en los que el vínculo entre autoridad y ciudadano no es así, no es de arriba para abajo, no es un vínculo de control, de autoridad, autoritario, es un vínculo así. Es un vínculo entre ciudadanía y Estado. Ciudadanos y autoridad se relacionan en pie de igualdad, interactúan en pie de igualdad. No quiere decir que siempre están de acuerdo, pero entran en diálogo, aprenden y se transforman en el proceso. Es así como las democracias robustas operan. Y como decía, las democracias están desmoronándose ahorita en todos lados. La ventaja que tenemos es que al cambiar el núcleo pedagógico, de manera que el tipo de vínculos son vínculos más de diálogo, de solidaridad, de cariño, lo que estamos haciendo no es nada más crear un campo más fértil para el aprendizaje, sino que estamos creando las mentalidades, las actitudes que son necesarias para reconstruir las democracias también. En el núcleo pedagógico entonces se juega el aprendizaje, pero también ahí se juega la democracia. Y en tercer lugar, ahí también se juega el bienestar, o sea, si a lo que están sujetos nuestros chicos, nuevamente esas relaciones fundamentalmente así, donde están siempre por debajo de una autoridad. Lo que uno cultiva es inseguridad, es un sentido de que uno no es suficiente, un sentido de dependencia de nuevo, un sentido de poca autoestima. Uno genera, entonces, al final de cuentas, malestar, estrés, ansiedad.
el bienestar se cultiva otra vez en relaciones de cuidado, de diálogo, de cariño. Es ahí donde cuando nos sentimos aceptados tal como somos, cuando sentimos que hay alguien ahí que nos va a apoyar, que nos escucha, que está atento a conocernos mejor y ayudarnos. Ahí es donde cultivamos bienestar. Y de nuevo, en el núcleo pedagógico se juega el bienestar nuevamente. Entonces, la buena noticia es que si transformamos el núcleo pedagógico, estamos matando 3 pájaros de un tiro, que son 3 pájaros importantísimos para la reconstrucción del proyecto humano. El aprendizaje, la democracia y el bienestar. Nada más que eso. Esos 3 conceptos grandes, importantes, fundamentales para la reconstrucción del proyecto humano, las podemos empezar a construir a través de transformar fundamentalmente lo que sucede aquí en el núcleo pedagógico. Ahora, ¿cómo hacerlo? Quiero dejar un par de ideas nada más, y aquí la primera. Si tuviera que resumir brevemente 3 décadas de investigación que se ha realizado a lo largo del mundo sobre la pedagogía eficaz y sobre el liderazgo eficaz en escuelas y en sistemas escolares, lo podría resumir en 3 líneas fundamentales, en 3 oraciones. Y de hecho son 3 oraciones que se relacionan bastante entre sí. La primera es: los maestros más efectivos aprenden con sus estudiantes. La segunda es: los líderes escolares más efectivos aprenden con sus maestros. Y los sistemas educativos más efectivos aprenden con sus escuelas. Ideas relativamente simples, pero eso es lo que nos corresponde hacer, independientemente de si estamos en una sala de clases, si estamos en una escuela o si estamos en un sistema educativo. Es crear las condiciones para que todos aprendan y aprender junto con ellos sobre lo que funciona, sobre lo que no, en fin. Independientemente de si con quien estamos trabajando es con estudiantes o con maestros o con escuelas. Crear las condiciones para que todos aprendan y aprender junto con ellos sobre lo que funciona y lo que no. Esto es a lo que Michael Fullan se ha referido con el término de líder aprendiz. Los líderes más efectivos actualmente son líderes que aprenden, que crean las condiciones para que todos aprendan, pero aprenden junto con ellos también sobre lo que funciona, lo que no, en fin. De esto se trata. O sea, si queremos crear sistemas educativos donde el aprendizaje se practica como base de práctica de libertad, el aprendizaje, la práctica de aprender tiene que convertirse en la práctica de todos, en la tarea de todos. No nada más de los estudiantes en el aula, sino también de los maestros en la escuela, de los directores en la zona, de los supervisores en la región, en fin, en todos los niveles del sistema tendría que estar viviéndose, practicándose el aprender, la práctica de aprender. Todos debiéramos tomar el rol de líderes aprendices, de gente que crea las condiciones para que todos aprendan y aprende junto con ellos sobre lo que funciona y lo que no. Ahora, hacer esto, desde luego, va a requerir crear una cultura, una organización, un sistema donde todos aprendemos, y transformar de raíz el núcleo pedagógico va a requerir un cambio cultural muy profundo y generalizado. Hay que cambiar de maneras muy profundas cómo pensamos y cómo practicamos la pedagogía, el liderazgo, la política educativa, en fin, tenemos que cambiarlo de raíz. Y en el cambio de raíz está la transformación del núcleo pedagógico de la que estoy hablando ahora. Entonces, lo que necesitamos es un cambio cultural profundo y generalizado. Y a lo largo de la historia, el mecanismo que ha encontrado y utilizado la humanidad para transformar la cultura, para crear nueva cultura y para hacerlo de manera generalizada y profunda, han sido los movimientos sociales. Los movimientos sociales son uno de los mecanismos más efectivos para transformar de raíz la cultura, especialmente cuando se trata de cambiar la cultura de modo que nos acerque más a nuestra humanidad compartida. O sea, las burocracias cambian la cultura, las burocracias crean su propia cultura, pero en general crean un tipo de cultura que nos deshumaniza. Cuando hablamos de cambio cultural que nos acerca más a nuestra humanidad compartida, los movimientos sociales son uno de los mecanismos más potentes que ha desarrollado y utilizado la humanidad para hacerlo, para cambiar la cultura de manera profunda y generalizada. Y de ahí la idea de transformar y pensar y cambiar y practicar, de ahí la idea que presento en el libro que Juan José mencionaba hace un momento, Liberar el aprendizaje, la importancia de pensar y practicar el cambio educativo como movimiento social. O sea, lo que nos corresponde no es seguir un programa o implementar alguna política
o dar clases. Lo que tenemos que hacer es tomar parte en catalizar, sostener, extender un movimiento social que transforme de raíz el núcleo pedagógico, que libere el aprendizaje, que haga posible el aprendizaje como práctica de libertad. De eso se trata, de pensar y practicar el cambio educativo como movimiento social. Y la buena noticia es que, quiero enfatizar aquí, que esta idea del cambio educativo como movimiento social no es una elucubración teórica, no es algo que se me ocurrió estando en el escritorio leyendo muchos libros. Desde luego que leer libros es muy importante, pero la idea del cambio educativo como movimiento social no es una elucubración teórica, sino deriva de lo que hemos empezado a ver ocurrir en distintas partes del mundo, especialmente en el sur global, con iniciativas de transformación pedagógica muy profunda que han sido capaces de transformar el núcleo pedagógico de raíz, que han sido capaces de hacerlo a escala, en miles de escuelas, y que han logrado resultados extraordinarios. Y entre estos me refiero primero a mi queridísimo ejemplo de las redes de tutoría en México. La Escuela Nueva en Colombia es otro ejemplo. El aprendizaje basado en la actividad del estado de Tamil Nadu en la India y las escuelas comunitarias en Egipto. Estas son iniciativas que surgieron independientemente una de la otra, que han surgido en distintos momentos, que se han desarrollado en distintos momentos de la historia, en las últimas décadas, digamos, pero lo que tienen en común es que la gente que las ha estudiado, o varios expertos que las han estudiado, se han referido a estos esfuerzos como movimientos sociales. No operan como programas o como políticas educativas, operan como movimientos sociales, como fuerzas colectivas de transformación cultural profunda. Eso es. Y lo están haciendo, en este caso, en el ámbito de la educación, transformando el núcleo pedagógico. No voy a hablar mucho más de estos ejemplos ahora porque sabemos que tengo un tiempo limitado, sé que tengo un tiempo limitado para la presentación, pero el libro del aprendizaje habla en más detalles sobre estos cuatro ejemplos en particular y cómo es que han operado. Pero lo que quería enfatizar aquí es que la idea del cambio educativo como movimiento social no es una elucubración teórica, sino más bien es una manera de capturar y articular algo que ya está sucediendo, y especialmente está sucediendo en el sur global. Lo que estos movimientos están haciendo fundamentalmente es sustituir la gramática escolar con el lenguaje del aprendizaje. La gramática escolar, las reglas de cómo operan las escuelas, en fin, lo estamos sustituyendo con el lenguaje del aprendizaje, con la práctica de aprender. Y lo que están haciendo estas iniciativas también es dejar atrás la noción de la equidad como condescendencia, tratar a los más marginados como menos, como los pobrecitos, como los que necesitan nuestra compasión, nuestra condescendencia, como dar migajas a los pobres, tratarlos como menos. Lo que están haciendo estos movimientos es practicar la equidad como solidaridad. No se trata de ver hacia abajo a nadie, es tomarse en serio la noción de que nadie es más que nadie. Podemos ser muy diferentes, pero ser diferentes no quiere decir mejores unos que otros. Nadie es más que nadie. Y la equidad como solidaridad se vive cuando, en vez de tratar de dar lo mínimo aceptable a nuestros chicos en las condiciones de más marginación, lo que hacemos es ofrecer lo mejor posible. No lo mínimo aceptable, sino lo mejor posible. No la mínima adecuación aceptable, sino la mejor posible. Cuando empezamos a tratar las circunstancias de marginalidad no como una desventaja, sino como una oportunidad. Cuando vemos el multigrado, por ejemplo, no como una desventaja, sino como una oportunidad. No como desventaja. Desde luego las escuelas multigrado, especialmente las secundarias multigrado, están en desventaja si lo que quieren es reproducir la escuela convencional. Pero si lo que quieren es liberar el aprendizaje, tienen muchas ventajas. Tengo solo 1 o 2 maestros con todos los estudiantes todo el día. Puedo utilizar el tiempo con mucho más flexibilidad. Tengo mucho menos presencia en mi supervisión escolar. Las comunidades están muy alejadas. El supervisor escolar viene menos. Entonces tengo más posibilidad de salirme un poco de la rigidez de los planes y programas de estudio. Empezar a tratar la desventaja como posibilidad.
convertir la desventaja en posibilidad. A eso me refiero. Y la equidad como solidaridad es, no hacemos las cosas para otros, sino las hacemos con los otros. No tratamos a los estudiantes simplemente como receptores de nuestro servicio, sino que los vemos como actores, como agentes, como co-constructores del trabajo que estamos realizando. La equidad como solidaridad. Quería hacer un par de comentarios sobre liderazgo y con eso cierro mi charla del día de hoy. Esta es una definición de liderazgo que ha ofrecido Marshall Ganz, un amigo muy querido, un mentor muy querido, maestro muy querido también de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard. Y lo que me gusta mucho de él, lo que admiro mucho en Marshall Ganz, es que él es no solo un estudioso de los movimientos sociales, sino que ha tomado parte en movimientos sociales muy importantes en los Estados Unidos. El movimiento de los derechos civiles hace varias décadas y más recientemente él creó el modelo de organización comunitaria de base que en 2008 llevó a la presidencia a Barack Obama, en la primera ocasión, en 2008. Él fue además asesor de César Chávez en la lucha de los jornaleros agrícolas migrantes en California para adquirir derechos laborales. Un estupendo activista, pero también académico. Y él define el liderazgo como aceptar la responsabilidad de ayudar a otros a alcanzar un propósito compartido en condiciones de incertidumbre. Eso es en esencia de lo que se trata el liderazgo. El liderazgo es aceptar la responsabilidad de ayudar a otros a alcanzar un propósito compartido en condiciones de incertidumbre. Y estos son tiempos de incertidumbre. Son tiempos en los que hay muchas piezas moviéndose. No sabemos qué va a pasar, no sabemos qué viene. El trabajo del líder es ayudar al grupo a navegar la incertidumbre, pero en toda esa incertidumbre encontrar un propósito compartido que nos mueva a todos en la misma dirección. De eso se trata el liderazgo, de aceptar la responsabilidad de ayudar a otros a alcanzar un propósito compartido en condiciones de incertidumbre, y desde la perspectiva de Marshall Ganz también, él sugiere que como líderes, y cuando hablo de líderes no me refiero nada más a líderes formales, a líderes que tienen el cargo de líder, sino a cualquier persona que acepte esta responsabilidad de la que estamos hablando, que pueden ser maestros, pueden ser estudiantes, pueden ser padres de familia, en fin. Pero de lo que requiere un buen líder, lo que hace un buen líder es movilizar tres aspectos de las personas con las que trabaja. Uno es el corazón, el segundo es la mente y el tercero es las manos. Corazón, mente, manos. Esta es la trilogía. Esto es lo que tenemos que movilizar como líderes para hacer posible la liberación del aprendizaje. Y junto con Michael Fullan hemos desarrollado un esquema para identificar cuáles son algunas de las funciones fundamentales de los líderes que movilizan el corazón, la mente, las manos de las personas con las que trabajan. El corazón es el lado del propósito compartido. Parte del trabajo de un líder es identificar y forjar un propósito compartido, algo que nos mueva a todos. Y lo que he propuesto anteriormente, al inicio de esta presentación, puede ser una primera articulación. Pero ¿qué es lo que nos mueve a trabajar juntos? Yo he propuesto 4 propósitos de la educación. De nuevo, no necesito que los acepten, que los aprueben, pero lo que sí los invito a hacer es a trabajar junto con sus colegas, junto con sus estudiantes, para encontrar un porqué compartido, un propósito que los mueva. ¿Para qué estamos haciendo educación? Es el primer trabajo y mantener ese propósito a lo largo del tiempo. Es el primer trabajo de un líder, forjar un propósito compartido. La segunda práctica fundamental es el aprendizaje continuo, el rol del líder aprendiz, como estaba diciendo, alguien que crea las condiciones para que todos aprendan, pero va aprendiendo junto con ellos sobre lo que funciona, lo que no, qué cambios tengo que hacer al esfuerzo que estoy haciendo, qué cambios tengo que hacer a mi estrategia, en fin, aprender constantemente, convertirse en líderes aprendices. Es el campo de la mente. Y el campo de las manos es el campo de la puesta en práctica, de la implementación. Y para eso lo importante es desarrollar la capacidad, trabajar en desarrollar la capacidad de aquellos con los que trabajamos para
para tener impacto y en particular para aprender a colaborar, a trabajar con equipo de manera eficaz, eficiente, de manera que pueda producir buenos resultados. Este es en resumen el modo en que estamos pensando en liderazgo actualmente. Se trata de movilizar corazón, mente y manos. El corazón es el área del propósito compartido, la mente es el área del aprendizaje continuo, la capacidad colaborativa es el área de las manos. Y quiero dejarlos con 3 ideas fundamentales en relación con estas ideas. Si lo que quieren ustedes es movilizar corazón, mente y manos, lo que los invita a hacer primero es clarificar su porqué. ¿Por qué están en la educación? ¿Para qué están educando? ¿Cuál es el propósito último por el cual están haciendo lo que hacen como educadores? Y después de clarificarlo, utilicen ese por qué como brújula, como la brújula que les va a permitir tomar decisiones sobre qué es lo más importante, cuáles son las prioridades, qué podemos dejar de lado, qué priorizo sobre otras cosas, en fin. La otra es eso, para las manos, desarrolla tu capacidad y la de tu equipo para colaborar de manera efectiva. Eso es muy importante, eso será tema de otra discusión en otra ocasión, pero aprender a colaborar de manera efectiva es bien difícil y es bien importante. Entonces, desarrollar la capacidad tuya y de tu equipo para colaborar de manera efectiva y finalmente actuar, aprender y mejorar continuamente. No hay que esperar demasiado tiempo en hacer el plan perfecto. Hay que hacer la mejor versión posible, lo más rápido posible, ponerla en práctica, ver qué funciona, qué no, e irla refinando a lo largo del tiempo. No esperar tener el plan perfecto desde el inicio, sino desarrollar un plan relativamente decente, ponerlo en práctica rápido, aprender rápido e irlo modificando a lo largo del tiempo. De eso se trata. Estas son las ideas fundamentales que quería dejar con ustedes. Aprender es una práctica de libertad. Liderar significa, tenemos que cambiar el núcleo pedagógico, porque ahí se juega el aprendizaje, la democracia, el bienestar, y ser un líder para liderar el aprendizaje. Lo que se trata es de movilizar corazón, mente y manos de aquellos con los que trabajamos. Muchísimas gracias. Aquí está mi cuenta de correo electrónico, mi cuenta de Twitter, un par de mis páginas web. Me dará mucho gusto escuchar algunas de sus reacciones, preguntas, comentarios, en fin. Muchas felicidades nuevamente a la telesecundaria en San Luis Potosí por sus primeros 40 años. De nuevo, que los siguientes 60 años sean años de transformación profunda, que la telesecundaria se convierta en uno de los campos fundamentales donde empezamos a reimaginar la educación, de modo que el aprendizaje se viva como práctica de libertad. Muchísimas gracias. Santi, pues reforzando lo que dije inicialmente, yo quiero enfatizar el gran cariño y el gran amor que tienes tú por la educación y que, como bien has dicho, ha surgido no únicamente de estar detrás de un escritorio escribiendo o pensando situaciones que se pueden recomponer desde la idea propia. No, efectivamente tu libro, tus vivencias están enriquecidas precisamente porque has estado en las aulas, has estado en los lugares en donde has observado y has trabajado y has estado de la mano con las dificultades que cada uno de los docentes presentan en diferentes tipos de aulas, telesecundarias, primarias, CONAFE, todo tu camino, toda tu trayectoria. Y bueno, has también hecho una gran labor en Harvard, dado que allá has ayudado también, has tomado de la mano a tus compañeros para poder guiar, para poder lograr ese aprendizaje de manera horizontal. Entonces, pues es un gran honor para nosotros poder escucharte, poder escuchar la riqueza que hay en tu discurso, porque a cada momento y en cada idea está plasmado del amor por la educación, del amor por los niños, por las niñas, por los jóvenes, por los adolescentes, pero sobre todo del amor por tu país, del amor por México y de los deseos enormes que tienes de que haya una verdadera transformación. Y eso de verdad que nos envuelve, nos contagia, nos hace pensar que hay maneras posibles y que podemos trabajar desde el corazón, pero activarnos. Y por utilizar eso que dices tú, esas manos para lograr una buena colaboración, para poder liderar
de manera correcta quienes están en posibilidades y en posiciones de ser líderes de otras personas, pero a partir de ese amor, a partir de esa comprensión, del deseo de cambiar, pero no quedarse nada más en el deseo, sino ir más allá, ir a la acción, una acción comprometida, una acción con mucho cariño. Muchísimas gracias, Santi, como te decimos los amigos, por esta agradable charla, y pues yo voy a dejar al maestro Juan José Uribe, que seguramente tendrá algunas cosas por comentarte o algunas preguntas surgidas de esto. Y seguramente cuando nosotros proyectemos esta conferencia habrá muchas más preguntas que te llegarán. Y lo que quiero ofrecer, Zoila, un par de cosas. Una vez que lleguen las preguntas, lo que les pediría es si las pueden organizar de alguna manera para tenerlas en categorías, en fin, con mucho gusto envío ya sea un video o un pequeño escrito en el que responda las preguntas. Por supuesto. Y una invitación a todos los camaradas en telesecundaria, acérquense a las redes de tutoría. Tienen en Zoila una líder extraordinaria. Hay trabajo muy importante ocurriendo en el Estado. Y si no les gustan o no los convencen las redes de tutoría, lo que los invito a hacer es no nada más descartarlas, sino muéstrenos otra alternativa que funcione también, que nos ayude a construir la educación que todos queremos. No necesariamente tiene que ser las redes de tutoría, aunque yo tengo un aprecio, una admiración especial por las redes de tutoría, porque es uno de los ejemplos más poderosos que he encontrado en mi trayectoria académica de transformación de raíz. Es una práctica probada, sencilla, que tiene resultados, en fin. Pero si a final de probarla y ponerla en marcha no funciona para ustedes, no los convence, no se queden ahí. Busquen una solución que los ayude a liberar el aprendizaje y háganos saber. A mí me encantará saber qué otros esfuerzos hay sucediendo en San Luis Potosí que están liberando el aprendizaje. Muchísimas gracias. Tan simple, pero tan potente. Una frase de su mentor, maestro Santi, de su mentor Richard Elmore. Eso es relación tutora y así lo estamos considerando. Y también diría yo, tan simple y tan potente el mensaje que usted nos deja este día, porque nos ha hecho transitar desde cuestionar el educar para qué, nos ha llevado de la mano en esta propuesta sobre la necesidad de liberar el aprendizaje, nos ha llevado inclusive a pensar en la necesidad de crear esa posibilidad de cambiar las formas de cómo se enseña y cómo se aprende, desde un movimiento social hasta aterrizar en ese líder aprendiz que no solo está dispuesto a dirigir y a encauzar sanas intenciones, diría yo, las mejores intenciones, y lo refiere mucho el creador del método, el doctor Cámara, que es pues, la mejor muestra de amistad, es tratar de que otro aprenda por sí mismo, ¿no? Entonces, estamos convencidos de las reflexiones que usted hace y que nos comparte. Somos parte de esa misma filosofía y nos encontramos inmersos junto con el equipo de la maestra Zoila en esa intención. Me parece muy buena la propuesta. Yo, de hecho, propongo que a raíz de esta conferencia, cuando la compartamos con el resto de nuestros compañeros, levantemos una serie de preguntas que en el caso de la gente que ya tenemos tiempo en relación tutora, no tenemos ningún problema para entender la propuesta, pero hay quienes sí, y entonces las sistematizamos, y se las haremos llegar en su oportunidad. No me resta más que agradecerle, unirme a ese agradecimiento de la maestra Zoila, para con su apoyo interesado con esta noble causa que es el 40º aniversario de la educación telesecundaria en San Luis Potosí. Muchísimas gracias, doctor Rincón Gallardo Shimada. Muy amable. Muchísimas gracias, maestro Uribe. Muchísimas gracias, Zoila. Un placer estar con ustedes. Que todo salga muy bien. Y avisen y háganme saber cuáles son las reacciones que suscita esta presentación. Me interesa muchísimo escuchar de quienes escuchan esta presentación. Claro que sí, es un compromiso que tenemos y posiblemente muy pronto te haremos llegar esas
preguntas, esos cuestionamientos, esas opiniones que se viertan a partir de escuchar. Gracias, gracias, gracias. Hasta luego. Hasta luego.